Lindsay Clancy, asesina o una mente que dejó de habitar nuestra realidad. 24 de enero de 2023, Duxbury, Massachusetts. Una casa familiar, 3 niños pequeños y un padre que sale durante unos minutos para recoger medicamentos y comida. Cuando Patrick Clancy regresa a casa, algo no está nada bien. Encuentra a su esposa, Lindsay, gravemente herida afuera de la vivienda. Había saltado desde una ventana. Patrick entra desesperado, busca a sus hijos y entonces baja al sótano. Allí encuentra a Cora, de 5 años, a Dawson, de 3 años, y a Callen, de apenas 8 meses. Los 3 habían sido estrangulados. 2 morirían esa noche. Callen moriría 3 días después. Y la principal sospechosa estaba frente a los investigadores desde el comienzo. Su propia madre, Lindsay Clancy, enfermera de parto y puerperio, madre de 3 niños, sin la historia criminal que uno esperaría encontrar detrás de una escena tan atroz como esta, pero sí con otra historia, una que había comenzado meses antes, dentro de su mente. Después del nacimiento de su tercer hijo, Lindsay comenzó a deteriorarse emocionalmente, presentando ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos, síntomas depresivos, preocupación constante, múltiples consultas, psiquiatría, múltiples medicamentos, cambios de tratamiento, hasta que finalmente terminó ingresada en uno de los hospitales psiquiátricos más reconocidos de Estados Unidos, McLean Hospital. Fue dada de alta el 5 de enero de 2023. 19 días después, sus 3 hijos estaban muertos. Y aquí comienza el verdadero misterio psiquiátrico de este caso. Porque durante años nos hemos preguntado, ¿qué hizo Lindsay Clancy? Pero como psiquiatra hay otra pregunta que me interesa muchísimo más. Y es, ¿qué le estaba pasando al cerebro de Lindsay Clancy? Hay un dato de este caso que ha dado la vuelta al mundo. En aproximadamente 4 meses, la defensa ha señalado que Lindsay recibió prescripciones de 13 medicamentos psiquiátricos diferentes. Escuchen algunos de los nombres: Zolpidem, Clonazepam, Diazepam, Lorazepam, Fluoxetina, Sertralina, Mirtazapina, Trazodona, Amitriptilina, Buspirona, Hidroxicina, Quetiapina, Lamotrigina. Es una gran lista de medicamentos. Ahora quiero detenerme aquí porque este dato puede interpretarse muy mal. 13 medicamentos prescritos en distintos momentos no significa necesariamente que estuviera tomando 13 al tiempo. Y tampoco significa que esos medicamentos hayan provocado los homicidios. Afirmarlo sería científicamente irresponsable, pero como psicofarmacóloga lo que me llama la atención no es solamente el número, es otra cosa. El psiquiatra, ¿qué estaba intentando tratar? Porque cada cambio farmacológico cuenta una historia. Si aparece un antidepresivo, probablemente alguien esté intentando tratar depresión o ansiedad. Si aparecen hipnóticos y benzodiazepinas, probablemente el sueño y la ansiedad se han convertido en problemas realmente importantes. Si aparecen la quetiapina y la lamotrigina, yo empiezo a hacerme otras preguntas. ¿Había síntomas afectivos más complejos? ¿Se estaba considerando un trastorno afectivo bipolar? Agitación, inestabilidad del ánimo, síntomas psicóticos. Y precisamente durante el juicio que está ocurriendo ahora, uno de los puntos que ha aparecido es que una profesional que trató a Lindsay llegó a considerar la posibilidad de manía y de trastorno afectivo bipolar, y eso cambia toda la conversación. Escuchen esto porque es probablemente la parte más importante
de este video. Depresión posparto y psicosis posparto no son lo mismo. Una mujer con depresión posparto puede sentirse profundamente triste, culpable, vacía, desesperanzada. Puede incluso presentar pensamientos suicidas, pero generalmente conserva contacto con la realidad. En la psicosis posparto puede ocurrir algo completamente diferente. La realidad misma puede deformarse. Pueden aparecer delirios, paranoia, confusión, conductas muy extrañas, alucinaciones, síntomas maniformes o mixtos. Y algunas pacientes pueden desarrollar convicciones aterradoras relacionadas con sus hijos. No porque hayan dejado de amarlos, sino porque su cerebro está interpretando la realidad desde una enfermedad. Y aquí tenemos que introducir una palabra fundamental, el insight, la capacidad de reconocer que lo que estoy experimentando puede provenir de mi propia mente. Una persona con obsesiones puede pensar, y si pierdo el control y le hago daño a mi bebé, ese pensamiento le aterra, lo rechaza, no quiere hacerlo. Puede esconder cuchillos, puede alejarse del bebé, puede pedirle ayuda desesperadamente a su pareja. Eso puede ser un pensamiento intrusivo, ego-distónico. Pero imaginemos otra situación en donde una mujer escucha una voz que le dice: tus hijos están condenados. Y ella no piensa, estoy teniendo un síntoma psiquiátrico. Simplemente piensa, esto es verdad. Ahí estamos hablando de algo completamente diferente. Después de los homicidios apareció uno de los elementos inquietantes de todo este caso. Y es que, según lo expuesto judicialmente, Lindsay habría dicho posteriormente que escuchó la voz de un hombre. Una voz que le habría indicado matar a sus hijos y después matarse a ella. Y eso ocurrió realmente como manifestación psicótica. Estamos frente a un fenómeno clínico extraordinariamente grave. Pero aquí aparece el problema. La fiscalía no acepta esa interpretación y tiene argumentos. Ahora quiero que durante unos segundos olviden todo lo que les acabo de explicar sobre psicosis y miren este caso como lo mira la acusación. Ese día Lindsay habría preguntado qué comida quería Patrick. Habría buscado cuánto tardaría el trayecto. Patrick salió de la casa. Ella quedó sola con los 3 niños. Los niños fueron llevados al sótano, fueron estrangulados y después Lindsay intentó quitarse la vida. Para la fiscalía, esto importa porque podría mostrar una secuencia, la aparición de una planificación total, plena conciencia. La tesis acusatoria es devastadoramente sencilla. Lindsay sabía lo que estaba haciendo y si aceptamos esa interpretación, la historia parece resuelta. Pero entonces aparece un problema psiquiátrico, uno muy grande, uno realmente enorme. Existe una idea popular completamente equivocada. Creemos que una persona psicótica necesariamente está gritando, hablando incoherentemente o completamente desconectada de su entorno. Y no, una persona puede bañarse, vestirse, hablar, mandar mensajes, puede manejar el carro, puede ir a hacer mercado, comprar algo, puede preparar comida y simultáneamente sostener una creencia completamente delirante. Una conducta organizada no equivale necesariamente a juicio de realidad conservado. Y esto vuelve muchísimo más complejo el caso de Lindsay Clancy. Porque entonces aparece una pregunta extraordinariamente difícil. ¿Puede existir planificación dentro de una psicosis? Sí. Un delirio puede tener su propia lógica interna. Si una persona está absolutamente convencida de que alguien quiere matarla, puede cerrar puertas, esconderse, comprar cámaras y diseñar una estrategia perfectamente organizada. Las acciones son organizadas. La premisa
que las gobierna puede ser delirante. Por eso la existencia de planificación es extremadamente relevante para un tribunal. Pero desde la psiquiatría por sí sola no resuelve automáticamente la pregunta diagnóstica. Ahora viene el problema real para la defensa, porque si queremos analizar este caso seriamente, tampoco podemos diagnosticar psicosis retrospectivamente solo porque ocurrió algo incomprensible. Y durante el juicio actual han aparecido testimonios clínicos muy importantes. Profesionales que trataron a Lindsay han declarado que observaron depresión, ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos y otros síntomas, pero algunos han señalado que no observaron delirios o psicosis durante el periodo en que la atendieron, y eso importa muchísimo, porque cometer un acto extraordinariamente violento no demuestra por sí mismo la existencia de psicosis. La defensa tiene que explicar algo mucho más difícil. ¿Qué evidencia demuestra que Lindsay había perdido contacto con la realidad exactamente en el momento de los homicidios? No una semana antes, no después, sino en ese momento. Aquí quiero ser especialmente cuidadosa, porque después de escuchar 13 medicamentos es tentador concluir. Los medicamentos hicieron esto, pero no podemos decirlo. En psicofarmacología, asociación temporal no significa causalidad. También existe otra posibilidad, que la cantidad de cambios farmacológicos sea un marcador de algo distinto. Una paciente que estaba siendo extraordinariamente difícil de estabilizar. Y ahí surge una pregunta clínica muy buena. ¿Era una depresión resistente, ansiedad severa, trastorno obsesivo compulsivo posparto, un trastorno bipolar todavía no claramente identificado, un episodio mixto, una psicosis emergente, efectos adversos farmacológicos o una combinación extraordinariamente compleja de varios factores? Porque cuando un tratamiento fracasa una y otra vez, llega un momento en psiquiatría en el que no solamente debemos preguntarnos qué medicamento falta, sino que también debemos preguntarnos, ¿y si el diagnóstico que estamos tratando no es el correcto? Y por eso este juicio es tan extraordinario, porque el jurado no está intentando determinar solamente si Lindsay mató a sus hijos. La verdadera batalla está ocurriendo en otro lugar, en su mente. La fiscalía dice esencialmente, había planificación, sabía lo que estaba haciendo, no estaba psicótica, debe ser considerada penalmente responsable. La defensa plantea otra historia, una mujer gravemente enferma de la mente, un posible trastorno afectivo bipolar, psicosis posparto, una voz, una realidad mental completamente alterada y una tragedia que ocurrió después de meses buscando ayuda. Dos narrativas, los mismos 3 niños muertos y una diferencia psiquiátrica que podría cambiar completamente el desenlace judicial. Si tuviera que estudiar este caso clínicamente, no empezaría preguntando, ¿Lindsay era buena madre? Tampoco preguntaría, ¿cómo una madre puede hacer algo de esta forma? Esas preguntas son emocionalmente comprensibles, pero psiquiátricamente sirven muy poco, casi que nada. Yo reconstruiría su mente semana por semana. ¿Cuánto estaba durmiendo? ¿Cómo cambió su pensamiento? ¿Cuándo aparecieron los pensamientos intrusivos? ¿Eran pensamientos egodistónicos? ¿Existió ideación suicida? ¿Hubo aceleración del pensamiento? ¿Hubo irritabilidad? ¿Agitación? ¿Síntomas mixtos? ¿Antecedente de hipomanía? ¿Qué ocurrió después de iniciar y retirar cada uno de los medicamentos? ¿Qué observó Patrick? ¿Qué observaron los padres de Lindsay? ¿Qué observaron los médicos? ¿Hubo momentos de desorganización del pensamiento, del comportamiento? ¿Existieron ideas delirantes antes del crimen? ¿Y cuándo apareció realmente esa voz? Porque allí, en esa línea de tiempo, probablemente se encuentra una parte fundamental de la respuesta. ¿Asesina o enferma? Y aquí quiero detenerme, porque tal vez esa pregunta esté mal formulada. Una persona puede cometer un homicidio y padecer una enfermedad mental. Una cosa no excluye automáticamente la otra.
La pregunta jurídica es mucho más precisa. ¿Esa enfermedad alteró su capacidad de comprender la naturaleza o ilicitud de sus actos en el momento del crimen? Eso no lo decide Instagram, no lo decide TikTok y tampoco debería decidirlo un diagnóstico hecho a distancia. Lo decidirá un tribunal después de escuchar la evidencia y a los expertos. Hay 3 personas que no pueden declarar en este juicio: Cora, Dawson y Callan. Y creo que cualquier análisis de este caso tiene que empezar y terminar recordándolos. 3 niños murieron. Un padre perdió a sus 3 hijos y ninguna explicación psiquiátrica puede disminuir esa tragedia. Pero explicar tampoco significa justificar. Comprender una enfermedad no equivale a absolver una conducta. La psiquiatría tiene una tarea diferente: intentar reconstruir qué estaba ocurriendo dentro de la mente de una mujer cuando sucedió lo inimaginable. Y quizá nunca podamos saber exactamente qué realidad estaba viviendo Lindsay Clancy aquella noche, pero el tribunal tendrá que responder una pregunta extraordinariamente difícil. ¿Estamos frente a una mujer que comprendía perfectamente lo que estaba haciendo? ¿O frente a una mujer cuyo cerebro había construido una realidad tan diferente de la nuestra que ya no podía distinguirla? Porque sí, Lindsay Clancy sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estamos frente a un crimen aterrador, pero si realmente estaba psicótica, estamos frente a otro tipo de horror.